En los confines luminosos del zodiaco, donde el fuego se eleva como una antorcha eterna, Sagitario avanza con un paso que no se detiene ante ningún límite. Desde tiempos inmemoriales ha cargado con una energía difícil de imitar, una mezcla de ímpetu, intuición y visión que despierta admiración, y en silencio, también envidia. En su espíritu reside una libertad que no se pide ni se negocia, sino que simplemente existe, desbordante, intensa, insumisa ante cualquier intento de encierro. Muchos observan ese brillo, esa forma de caminar entre mundos sin perder la sonrisa, y se preguntan de dónde nace tal poder, aunque jamás lo confiesen en voz alta. El fuego de Sagitario no es un fuego común, arde con la fuerza de quienes han sido marcados por la búsqueda constante. El arquero no teme al horizonte, más bien lo persigue. Mientras otros se detienen a medir riesgos o a analizar cada paso, Sagitario ya ha emprendido el viaje, guiado por una brújula interna que señala siempre hacia la expansión. Y es precisamente esa valentía espontánea la que a menudo genera asombro ajeno. Muchos sienten el peso de sus propias dudas cuando ven a Sagitario avanzar sin cadenas, como si el universo mismo se abriera ante él para despejarle el camino. Hay quienes envidian la facilidad con la que Sagitario se levanta después de una caída. Donde otros ven derrota, este signo ve experiencia. Donde otros sienten vergüenza, Sagitario siente aprendizaje. Y así, mientras tantos quedan atrapados en la sombra de sus frustraciones, Sagitario renace una y otra vez, impulsado por la certeza de que siempre hay algo más grande esperándole. Ese renacer constante desconcierta a muchos, porque parece casi mágico. No entienden cómo alguien puede transformar el dolor en impulso, la duda en movimiento, la pérdida en sabiduría. La risa de Sagitario es otra de sus armas secretas. Es un eco cálido que golpea fuerte en quienes han olvidado cómo celebrar la vida. No se trata solo de humor, es un espíritu indomable que encuentra luz incluso en los caminos difíciles. Hay quienes, incapaces de hallar alegría en sus propios días, sienten punzadas al ver ese optimismo feroz que Sagitario porta incluso en medio de tormentas. Una risa así no se adquiere, nace de haber enfrentado la oscuridad y haber decidido, aún así, seguir brillando. Pero lo que más incomoda a muchos es la verdad que Sagitario lleva como estandarte. Es un signo que no necesita adornar palabras ni suavizar su esencia. Camina con autenticidad, una autenticidad que a veces duele a quienes viven ocultos tras máscaras. Sagitario no finge, no se adapta para agradar, no se minimiza para encajar. Y eso, para algunos, es insoportablemente admirable. Ver a alguien moverse con total coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, es un recordatorio silencioso de todo lo que otros no se atreven a ser. Hay también envidia hacia su sed inagotable de conocimiento. Sagitario no se conforma con respuestas simples, quiere entender el mundo, explorar sus rincones, descubrir verdades antiguas, filosofías nuevas, historias que revelen la esencia de la existencia. Mientras muchos temen hacerse preguntas profundas, Sagitario se sumerge en ellas con el espíritu de un buscador que sabe que cada respuesta abre un nuevo camino. Su mente expansiva despierta admiración, pero también incomodidad en quienes prefieren permanecer en la superficie. Y, quizás más que nada, envidian la fe. Esa fe poderosa que Sagitario lleva en el alma, una fe que no depende de religiones ni de certezas externas, sino que brota de la convicción interna de que todo tiene un propósito. Sagitario confía, avanza, se atreve, no porque todo sea fácil, sino porque algo dentro de él le recuerda, siempre, que el universo favorece a los valientes. Mientras el arquero cabalga hacia nuevas metas, esa mezcla de libertad, fuerza, honestidad y visión abre caminos que muchos no se atreven ni a imaginar. Y aún así, Sagitario sigue adelante sin mirar atrás, sin preocuparse por quién lo comprende o quién lo envidia. Porque su propósito no es ser admirado, sino ser verdadero. No es ser seguido, sino expandirse. No es ser imitado, sino ser ilimitado. En su esencia vive un espíritu antiguo, el de los aventureros sagrados, los que sienten que la vida es un viaje épico y que cada paso, incluso el más incierto, eleva la historia personal hacia algo más grandioso. Quien observa a Sagitario comprende, aunque no lo diga, que está ante un ser que no se rinde, que no se apaga, que no se pliega. Un ser que inspira sin proponérselo, que enseña sin querer enseñar, que deja una huella ardiente en todo lugar al que llega. Y así, en un firmamento lleno de almas que dudan, Sagitario continúa siendo el fuego que avanza, el viajero que no teme, el maestro involuntario, el espíritu libre que muchos desearían tener, pero que solo unos pocos pueden sostener.
Su esencia es un recordatorio de lo que significa vivir sin pedir permiso, aspirar sin límites y soñar sin miedo. Un recordatorio que, por inevitable, despierta admiración y envidia en igual medida. Porque pocos tienen el coraje de ser tan intensos, tan sinceros y tan infinitamente libres como Sagitario. En el corazón cósmico donde nacen los signos de fuego, Sagitario guarda un don silencioso que pocos logran comprender a primera vista, la capacidad de mover la energía del entorno sin siquiera intentarlo. Allí donde llega, el ambiente cambia, se expande, se vuelve más ligero o más intenso según su presencia. Muchos envidian esa habilidad de transformar espacios sin esfuerzo, esa forma de encender conversaciones, despertar ideas dormidas o romper la monotonía con una sola intervención. Es como si llevara dentro un viento solar que barre lo estancado y abre paso a nuevas posibilidades. No es carisma común, es una fuerza vibrante que nace de su conexión profunda con la libertad y la búsqueda del sentido. También existe una envidia silenciosa hacia su resistencia espiritual. Sagitario puede atravesar etapas de caos interno con una entereza que desconcierta a quienes lo observan desde fuera. Hay signos que se quiebran ante la presión, que se disuelven en su propia incertidumbre, pero Sagitario, incluso herido, encuentra un punto de luz que lo sostiene. Esa capacidad de mantener el espíritu en alto en medio del desorden, de continuar creyendo en algo más grande cuando el mundo parece cerrarse, provoca admiración y desazón en quienes no poseen esa fortaleza interna. Es un tipo de fe que no se aprende, es un fuego que se trae desde otras vidas, una llama ancestral que no se extingue ni en la noche más larga. Envidian también su habilidad para reinventarse sin perder su esencia. Cuando Sagitario siente que un ciclo ha terminado, simplemente se transforma. No se aferra a lo que ya no vibra con su espíritu. Suelta, avanza, abre nuevas rutas. Lo hace con una naturalidad que sorprende a quienes temen cambiar de piel. Mientras muchos se quedan anclados en lugares, costumbres o vínculos que ya no los nutren, Sagitario fluye con la vida, abrazando el movimiento sin miedo a lo desconocido. Esa capacidad de renacer sin fracturas visibles es un misterio que inquieta, porque muestra que se puede evolucionar sin perder la autenticidad. La intuición de Sagitario es otro territorio que despierta envidia. No es una intuición suave o discreta, es un relámpago interno que ilumina caminos y revela verdades que otros tardan años en comprender. Decide con rapidez, actúa con certeza, siente lo que es correcto incluso cuando no tiene pruebas visibles. Muchos miran esa conexión natural con el plano sutil y quisieran poseerla, pero es un regalo reservado para quienes cargan el fuego sagitariano en su alma. Esta intuición se combina con una visión panorámica que le permite entender el panorama completo cuando otros apenas ven fragmentos. Por eso a veces parece adelantarse al tiempo, leer las intenciones ajenas o identificar oportunidades cuando nadie más las percibe. También es objeto de envidia la forma en que Sagitario inspira lealtad sin reclamarla. Quienes lo conocen desde la verdad saben que es un alma noble, alguien que defenderá a los suyos incluso cuando el camino se torne oscuro. Su lealtad es pura, transparente, casi heroica, nacida de un código moral interno que no necesita ser explicado. Esta nobleza atrae corazones, genera admiración, y en algunos, incomodidad. Porque mientras muchos actúan según conveniencia, Sagitario actúa según principios. Y esa diferencia deja expuesta la falta de integridad de quienes no pueden sostener un valor tan elevado. Existe además una envidia profunda hacia su capacidad de amar sin perderse. Sagitario ama con sinceridad, con intensidad, pero jamás a costa de su libertad. No se diluye en el otro, no entrega su identidad, no se ahoga en dependencia. Ama como un viajero que comparte el fuego del camino, no como alguien que busca refugiarse. Esta forma de amar firme y expansiva desconcierta a quienes no entienden cómo puede mantener su individualidad sin alejarse emocionalmente. Su manera de querer enseña, sin proponérselo, que el amor no es encierro, sino impulso. Y esa enseñanza es incómoda para los que no saben amar sin poseer. Sagitario posee además una resistencia física y energética que impresiona. Puede trabajar durante horas, viajar sin descanso, embarcarse en desafíos que drenarían a cualquier otro signo. Su vitalidad parece inagotable, como si la propia naturaleza le suministrara una corriente continua de impulso y fuego. No se rinde ante el agotamiento, porque su energía proviene de la emoción de vivir, de la aventura, del propósito que lo mueve. Y mientras otros necesitan constantes pausas para respirar, Sagitario sigue adelante, con una fuerza que muchos desearían tener.
Envidian también su capacidad de ver el lado luminoso del destino incluso cuando las circunstancias son duras. Sagitario comprende que cada evento es una pieza del rompecabezas mayor, que todo lo que sucede conduce a una expansión futura. No se queda atrapado en la queja, interpreta, reflexiona, avanza. Esta visión evolutiva de la vida lo convierte en un faro emocional para quienes luchan por encontrar sentido en sus propias experiencias. Algunos se apoyan en su luz, pero otros, incapaces de desarrollar esa misma perspectiva, sienten punzadas de envidia ante su grandeza interior. Otro aspecto oculto que despierta admiración y celos es su capacidad de hablar con claridad incluso en situaciones donde la verdad incomoda. Sagitario no teme confrontar lo que otros evitan, no porque busque conflicto, sino porque su alma exige autenticidad. Esta franqueza, a veces temida, es un recordatorio doloroso para quienes construyen su vida sobre medias verdades. Ver a alguien pronunciar lo que todos piensan pero nadie dice, con valentía y sin temor al juicio, expone la cobardía ajena. El espíritu visionario de Sagitario es un punto igualmente envidiado. Tiene un don para imaginar futuros posibles, para proyectarse más allá del presente, para visualizar horizontes que otros ni siquiera conciben. Su mente no conoce límites, se expande como el fuego que se alimenta del oxígeno del universo. Este don le permite adelantarse, soñar en grande y convertir ideas en caminos reales. Muchos quisieran tener esa claridad, esa capacidad de ver lejos, pero la visión sagitariana no se enseña, se despierta desde dentro. Y finalmente, hay una envidia profunda hacia su capacidad de vivir con propósito. Sagitario no existe al azar, vive con una dirección interna que lo empuja a crecer, a buscar, a trascender. No camina por la vida como un espectador, sino como un protagonista consciente de su misión. Y quienes viven sin rumbo sienten el golpe silencioso de esa diferencia. Porque Sagitario demuestra que una existencia con sentido es posible, que el alma puede expandirse si se atreve, que la vida puede ser una aventura épica si se vive con el fuego adecuado. En cada uno de estos aspectos, Sagitario encarna una fuerza que no se puede copiar ni imitar. Es una energía que desborda, una presencia que marca, un espíritu que inspira y que incomoda. Y aunque muchos lo observen desde la distancia con un corazón dividido entre admiración y envidia, Sagitario sigue avanzando, iluminando caminos, atravesando horizontes, demostrando que la grandeza espiritual no se hereda, se despierta, se conquista y se vive sin miedo. En las profundidades simbólicas que conectan a Sagitario con las fuerzas antiguas del cosmos existe un aspecto que rara vez se menciona pero que despierta profunda envidia, su relación natural con las sincronicidades. Mientras muchos buscan señales desesperadamente, Sagitario vive rodeado de coincidencias que parecen guiadas por una mano invisible. Ocurre que, al seguir su propio camino con fidelidad, activa un magnetismo especial que atrae oportunidades y encuentros clave en el momento preciso. Para quienes observan desde afuera, esto parece simple suerte, pero en realidad es el resultado de su alineación con el flujo expansivo del destino. Esa conexión espontánea con los hilos ocultos del universo genera fascinación, pero también celos, porque revela un tipo de magia que no se obtiene con esfuerzo, sino con autenticidad. Existe también una envidia callada hacia su capacidad de mantenerse íntegro en medio de la presión social. Sagitario puede estar rodeado de voces que intentan imponer normas, expectativas o temores, pero su espíritu se mantiene en vertical, firme como un estandarte encendido. No se doblega ni se dispersa buscando aprobación. Su brújula interna, tan segura como un faro en la oscuridad, lo sostiene en momentos donde otros abandonan sus propios valores. Esta coherencia, tan simple y tan difícil de sostener, recuerda a los demás lo mucho que han cedido ante lo externo, y esa comparación genera un eco incómodo. Hay quienes envidian la forma en que Sagitario transita el cambio sin perder su esperanza. No importa cuán intensa sea la tormenta, para él siempre existe un amanecer justo después del caos. Esta esperanza no es ingenuidad, es sabiduría acumulada. Sagitario ha aprendido, vida tras vida, que los ciclos se renuevan y que ningún final es definitivo. Muchos sienten el peso de la desesperanza cuando las circunstancias se tuercen, pero Sagitario parece tener acceso a un archivo interno donde están guardadas todas las veces que el destino lo recompensó tras haberse atrevido a seguir adelante. Ese recuerdo intuitivo le permite avanzar sin la parálisis que detiene a otros. Y esa fortaleza emocional despierta deseo y asombro en quienes se sienten frágiles. Otro aspecto no comprendido pero profundamente envidiado es la manera en que Sagitario transforma la soledad. Para muchos, la soledad es un espacio de vacío o tristeza,
pero para Sagitario es terreno fértil para la expansión. En esos momentos, lejos de sentirse incompleto, encuentra revelaciones, inspiración, descanso del ruido del mundo. Se recarga, se reconecta, se integra. Y quienes observan esta serenidad sienten una punzada porque no todos poseen la capacidad de convertir el silencio en un santuario. Su relación espiritual con la soledad revela una madurez que muchos anhelan. También se envidia su capacidad de no tomar las ofensas como un peso permanente. Sagitario puede enfadarse con intensidad, pero no se queda atrapado en el resentimiento. La vida para él es demasiado grande como para detenerse en heridas pequeñas. Sabe perdonar sin debilidad, soltar sin rencor, avanzar sin cargar sombras ajenas. Esa ligereza emocional desconcierta a quienes acumulan viejas heridas hasta convertirlas en cadenas. Ver a Sagitario liberarse sin mirar atrás es un recordatorio de la libertad emocional que otros no saben recuperar. Su creatividad expansiva es otro territorio poco explorado que genera admiración. Sagitario no crea desde la técnica, sino desde la inspiración pura que brota del fuego de su alma. Sus ideas no siguen estructuras rígidas, surgen como ráfagas visionarias que se conectan con posibilidades inesperadas. Tiene el don de ver soluciones donde otros ven paredes, de imaginar caminos donde otros solo encuentran límites. Esta creatividad espontánea, que parece surgir de una fuente infinita, es un tesoro envidiado por quienes dependen demasiado del control para producir algo nuevo. La relación de Sagitario con el tiempo también despierta celos. Mientras muchos sienten que el tiempo se les escapa o los presiona, Sagitario parece expandirlo. Cuando está enfocado, logra avanzar mucho en poco tiempo. Cuando descansa, logra renovar su energía rápidamente. Cuando sueña, siente que el tiempo se abre a su favor. Esta percepción fluida del tiempo está ligada a su conexión con Júpiter, planeta de la expansión, y le otorga una ventaja invisible frente a quienes viven corriendo sin llegar a ninguna parte. Hay quien envidia la forma en que Sagitario puede unir mundos opuestos. Puede conversar con almas muy distintas, navegar entre grupos, culturas, ideas o visiones sin perder su identidad. Su espíritu puente conecta lo lejano, integra lo incomprensible, encuentra similitudes entre lo que otros consideran irreconciliable. En esa capacidad de unir, de acercar, de comprender, hay una grandeza natural que otros desean pero no saben cómo desarrollar. Sagitario abre caminos donde otros solo ven distancias. También provoca envidia su habilidad para mantenerse joven de espíritu sin importar la edad. Hay una chispa eterna en su mirada, un entusiasmo renovado que brota incluso después de grandes aprendizajes. Esta juventud interna nace de su disposición a seguir aprendiendo siempre, a sorprenderse, a abrir nuevos capítulos. Mientras algunos se vuelven rígidos con los años, Sagitario sigue vibrando como un viajero recién iniciado en la aventura de la vida. Y esa vitalidad es un tesoro difícil de imitar. Finalmente, existe una envidia profunda hacia su capacidad de inspirar sin esfuerzo. Sagitario no busca ser guía, pero lo es. No intenta cambiar vidas, pero lo logra. Su sola presencia, su forma de hablar, su manera de enfrentar la vida deja una marca luminosa en quienes lo rodean. Tiene algo de héroe antiguo, de espíritu que camina entre mundos recordando a los demás que la vida puede ser vivida con valentía, amplitud y fuego. Y esa grandeza, tan natural, tan innata, tan imposible de fabricar, es lo que los corazones silenciosamente envidian. En cada uno de estos aspectos ocultos, Sagitario encarna una energía que trasciende lo ordinario. Es un recordatorio viviente del poder de la expansión, del coraje de ser auténtico y del fuego que se mantiene encendido incluso cuando el viento arrecia. Y esa llama interior, brillante y eterna, es una de las fuerzas más envidiadas del zodiaco. En los dominios sutiles donde la energía del fuego muta, se expande y asciende más allá de la forma, Sagitario guarda un atributo que muchos perciben sin comprenderlo del todo y que despierta una envidia silenciosa, la capacidad de mantener el corazón abierto incluso después de haber sido herido. Donde otros cierran puertas, levantan murallas o aprenden a desconfiar del mundo, Sagitario conserva una calidez interior que desafía cualquier intento del destino de volverlo frío. Esta fortaleza emocional no es ingenuidad, es valentía pura. Es la capacidad de creer nuevamente, de entregarse a nuevas experiencias sin que las cicatrices se vuelvan cadenas. Quienes lo observan sienten una mezcla de admiración y desconcierto porque no entienden cómo es posible amar, confiar y avanzar sin convertirse en piedra. Ese corazón resiliente, luminoso aún después de las tormentas, es una joya que muchos quisieran poseer.
Existe también una cualidad casi mística en su capacidad de elevar el ánimo colectivo. Sagitario irradia una energía que empuja hacia arriba a quienes se encuentran cerca, como si su sola presencia recordara a los demás que la vida siempre guarda un giro inesperado a favor. Esta elevación no proviene de palabras motivadoras, sino de una vibración interna que señala siempre hacia la expansión. Mientras muchos quedan atrapados en sus nubes oscuras, Sagitario despeja el cielo sin darse cuenta. Ese poder de elevar sin imponer, de contagiar entusiasmo sin esfuerzo, de encender el espíritu ajeno sin siquiera hablar, genera fascinación en quienes han olvidado cómo sostener su propia luz. Otro aspecto profundamente envidiado es su relación innata con el destino heroico. No importa cuán ordinarias parezcan sus circunstancias, siempre hay en Sagitario un aire de misión, como si cada experiencia fuera parte de un camino más grande. Hay quienes sienten que la vida simplemente les ocurre, pero Sagitario da la impresión de estar siempre respondiendo a un llamado. Este sentido interior de propósito convierte su existencia en una aventura épica, donde cada desafío, cada cambio de rumbo, cada caída y cada ascenso tienen un significado oculto. Quienes carecen de esta visión sienten la punzada de la envidia porque ven en Sagitario el reflejo de lo que desean para sus propias vidas, la sensación de que están en un camino legendario y no simplemente en una rutina sin brillo. También resulta envidiable la manera en que Sagitario convierte sus contradicciones en fuerza. En otros, las contradicciones generan confusión, en Sagitario, generan profundidad. La mezcla de impulsividad y sabiduría, de intensidad y calma, de idealismo y sentido práctico, crea un perfil complejo que, lejos de fracturarlo, lo hace más poderoso. Esa capacidad de integrar lo opuesto sin perder el rumbo es un talento espiritual que muchos no logran desarrollar. Sagitario demuestra que un alma grande no necesita ser lineal, sino honesta con todas sus facetas. Envidian además su capacidad de no quedarse en la superficie de nada. Sagitario busca la verdad detrás de los gestos, las historias detrás de las apariencias, el propósito detrás de cada evento. Su espíritu filosófico lo lleva a observar el mundo con profundidad, a encontrar significado donde otros solo ven caos o repetición. Ese don para leer la vida como si fuera un gran texto simbólico lo convierte en un viajero del conocimiento, capaz de avanzar mientras integra sabiduría real. Quienes se sienten atrapados en la superficialidad o en la confusión desean tener esa visión que ilumina incluso los rincones más oscuros de la experiencia humana. Existe también una envidia profunda hacia su capacidad de moverse por la vida con una dignidad natural que no requiere palabras. Sagitario puede atravesar etapas difíciles sin perder su esencia, sin rebajarse, sin recurrir a la pequeñez. Su fuerza viene acompañada de elegancia espiritual, de una nobleza que se siente incluso en sus silencios. Y en un mundo donde muchos se quiebran, se desbordan o se pierden en el resentimiento, esa dignidad luminosa se vuelve un recordatorio incómodo de la grandeza interior que otros no saben sostener. También genera admiración su relación con lo desconocido. Sagitario no solo lo acepta, lo busca. Mientras otros temen perder el control, él se adentra en territorios nuevos con una mezcla de curiosidad y valentía que desafía cualquier límite. Esa confianza para caminar en terreno incierto sin retroceder refleja una conexión profunda con Júpiter, planeta de la expansión y la fortuna. Para quienes viven atados a la seguridad, ver a Sagitario avanzar hacia lo desconocido con esa fuerza casi sagrada es una fuente de envidia, porque revela un tipo de libertad que no todos saben ejercer. Se envidia igualmente su capacidad de ser fuente de autenticidad incluso cuando sus ideas incomodan. Sagitario no se oculta para evitar conflicto. Su verdad es fuego, y el fuego ilumina, calienta, transforma, pero también quema las ilusiones. Esa honestidad espiritual, esa imposibilidad de traicionarse a sí mismo, despierta respeto, pero también incomodidad en quienes viven en medias máscaras. Ver a Sagitario moverse con tanta coherencia entre lo que piensa, siente y hace, deja al descubierto la falta de valentía de quienes no se atreven a vivir desde el alma. Otra cualidad no mencionada pero sumamente envidiada es la forma en que Sagitario conecta lo cotidiano con lo sagrado. Su mirada tiene la capacidad de encontrar belleza en los instantes simples, de elevar lo ordinario a una experiencia significativa. Para muchos, la vida pasa sin sabor ni profundidad, pero Sagitario es capaz de transformar un gesto, una conversación, un encuentro breve en una revelación. Esta sensibilidad para captar el brillo oculto en la vida convierte su experiencia en algo más grande que la suma de los días, y quienes no poseen esa visión sienten el hueco de su ausencia. Finalmente, se envidia su capacidad de continuar soñando incluso después de haber alcanzado metas importantes.
Sagitario nunca queda atrapado en su propio éxito, su alma mira siempre hacia nuevos horizontes. No se conforma, no se estanca, no se apaga. Su espíritu es un viajero eterno que sabe que la expansión no tiene final. Y es precisamente ese impulso infinito, esa llama que jamás se agota, lo que lo convierte en un símbolo viviente de crecimiento. Esa grandeza en movimiento, esa búsqueda sin fin, esa ambición espiritual que se renueva constantemente es uno de los aspectos más admirados y envidiados de su esencia. Sagitario encarna un fuego que no solo ilumina el camino, sino que inspira a otros a caminar más lejos, a soñar más alto y a ser más valientes. Su espíritu recuerda que la vida siempre tiene un nivel más de expansión, un capítulo más que escribir, una cima más que conquistar. Y es esa promesa de grandeza, encarnada en su ser, lo que el mundo observa con asombro, admiración y una envidia silenciosa que nace del deseo de poder vivir con tanta intensidad, propósito y libertad. En el entramado invisible donde las almas cargan dones que se escapan a la vista ordinaria, Sagitario porta un sentido del humor que trasciende la risa común y se convierte en una herramienta espiritual. No es simplemente gracioso, tiene la capacidad de desarmar tensiones, de romper muros, de iluminar espacios densos con una chispa que no proviene de la burla sino de la sabiduría. Su humor es un puente entre la liviandad y la profundidad, capaz de transformar una situación difícil en una oportunidad para ver la vida desde una altura nueva. Muchos envidian esa soltura, porque no logran comprender cómo Sagitario logra encender sonrisas incluso en los momentos donde otros se hunden en la seriedad o el miedo. Esta forma de humor es un arte antiguo, un eco del fuego que sabe que la vida debe ser vivida con valentía, pero también con alegría. Existe una cualidad en Sagitario que permanece oculta para quienes solo observan desde lejos, su intuición moral. No se trata solo de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, sino de sentir desde el alma qué decisiones conducen a la expansión y cuáles llevan al estancamiento. Esta brújula ética interna opera sin ruido ni discurso, simplemente guía. Sagitario puede tomar decisiones que otros cuestionan o temen, pero con el tiempo se revela que su visión estaba alineada con caminos más amplios. Esta intuición moral inspira admiración, y al mismo tiempo, envidia en quienes dependen de opiniones externas para decidir su rumbo. Sagitario se mueve con una integridad que no necesita ser explicada, porque proviene de un lugar más profundo que la lógica. Otro aspecto envidiado es su capacidad para desprenderse de lo que ya no resuena con su crecimiento. Sagitario entiende que aferrarse a lo agotado es renunciar a la expansión, y por eso sabe soltar con una serenidad que desconcierta a quienes se quedan atados al pasado por miedo o inercia. Su habilidad para cerrar ciclos sin rencor, para despedirse sin fracturarse, para seguir adelante sin mirar atrás demasiado tiempo, es una fortaleza espiritual que muchos desean pero no logran sostener. En Sagitario, el desapego no es frialdad, es conocimiento de que la vida siempre está llamando hacia un horizonte mayor. También se envidia su capacidad de inspirar confianza incluso en circunstancias donde todo parece incierto. Sagitario camina con un aura de seguridad que no proviene de controlar el entorno, sino de confiar en su misión interna. Esta confianza abre caminos, atrae aliados, genera oportunidades. Incluso cuando las cosas se complican, su presencia transmite la impresión de que todo se resolverá, no por suerte, sino por la fuerza expansiva de su espíritu. Quienes lo rodean sienten que avanzar junto a Sagitario es caminar hacia algo grande, y ese magnetismo es una cualidad que muchos desean replicar sin éxito. Otro aspecto poco mencionado es su manera de honrar la verdad ajena. Sagitario posee una mente tan amplia que puede dejar espacio para ideas, creencias y vivencias distintas a las suyas sin sentirse amenazado. Su grandeza radica en comprender que la expansión no exige uniformidad. Esa capacidad de escuchar sin juzgar, de debatir sin aplastar, de abrir puertas en lugar de cerrarlas, provoca asombro en quienes no han desarrollado un espíritu tan amplio. Ser tan libre por dentro permite respetar la libertad de los demás, y esa cualidad es profundamente envidiada porque revela una madurez que no se puede fingir. También se observa en Sagitario una capacidad especial para renacer a partir de la visión. Mientras otros necesitan ver resultados concretos para motivarse, Sagitario puede encenderse con un sueño, una idea, un presentimiento. Esa habilidad para sostener el fuego incluso antes de ver la llama materializada le permite avanzar cuando muchos se detienen. Este poder de proyectar el futuro con una convicción natural es un don que sacude a quienes dependen únicamente de lo tangible. Sagitario demuestra que la manifestación comienza en la fe, y esa verdad incomoda a quienes no saben creer sin garantías. La manera en que Sagitario se relaciona con la diversidad del mundo también genera envidia.
Tiene una apertura natural hacia culturas, filosofías, costumbres y formas de vida que para otros son incomprensibles o intimidantes. Su espíritu aventurero lo impulsa a explorar no solo territorios físicos, sino territorios del alma humana. Esa libertad interna para nutrirse de lo distinto hace de Sagitario un ciudadano del mundo, alguien que se siente en casa en cualquier parte. Esta amplitud, casi sin límites, revela un espíritu que no teme lo desconocido, sino que lo celebra. También se envidia la forma en que Sagitario sostiene su identidad incluso en ambientes que intentan moldearlo. No importa cuán fuerte sea la influencia externa, Sagitario siempre vuelve a su esencia. Su identidad no se negocia ni se diluye, se reafirma con cada experiencia. Esto lo convierte en un ser imposible de manipular o domesticar, y esa fuerza interior pone en evidencia la fragilidad de quienes adaptan su personalidad a cada entorno por miedo al rechazo o a la soledad. La autenticidad de Sagitario es un faro que inspira, pero también un espejo que incomoda. Otra cualidad que despierta envidia es su capacidad de encontrar maestros en todos los caminos. Sagitario no espera la llegada de un guía perfecto, sabe que la vida entera es maestra. Aprende de lo que ve, de lo que vive, de lo que escucha, incluso de los errores ajenos. Esta actitud de eterno aprendiz le permite crecer sin pausa, superar obstáculos y elevarse por encima de experiencias que otros dejan que los definan. Sagitario avanza porque transforma cada vivencia en sabiduría, y quienes no saben aprender con esa velocidad sienten la distancia de su grandeza. Finalmente, despierta envidia su capacidad de creer en la humanidad incluso cuando el mundo parece demostrar lo contrario. Sagitario no pierde la fe en las personas, en los caminos, en los ciclos, en el destino. Su esperanza no es ilusoria, es una fuerza que sostiene, que proyecta, que genera cambios. Esa fe profunda, luminosa y resistente se convierte en una llama que los demás perciben con anhelo, porque revela una conexión con la esencia misma de la vida. Sagitario camina por el mundo con un fuego que no se apaga, con una visión que no se encoge y con una libertad que no se negocia. En él habitan cualidades que despiertan admiración, y en silencio, envidia, porque recuerda a todos lo que es posible cuando el alma se atreve a expandirse, cuando el espíritu responde a su llamado más elevado y cuando la vida se vive con grandeza, propósito y un corazón que nunca deja de avanzar. En los pasillos silenciosos del destino, donde el tiempo se expande como un arco tensado y las constelaciones guardan secretos que solo unos pocos pueden descifrar, existe un atributo de Sagitario que muchos desean imitar pero pocos logran comprender, la capacidad de transformar la incertidumbre en impulso. No se trata solo del optimismo innato, ya reconocido, sino de una alquimia interior que convierte cualquier inicio incierto en un terreno fértil. Sagitario posee el don de mirar un paisaje vacío y ver ya el horizonte florecido, de presentir caminos donde otros solo ven sombras, y esa visión profética del porvenir despierta una fascinación silenciosa en quienes lo rodean. Se envidia la manera en que avanza aun cuando no hay sendero, confiando en que el propio andar lo irá construyendo. También está la forma en que Sagitario enfrenta la adversidad sin perder grandeza. No es la ausencia de miedo lo que impresiona, sino la manera en que el miedo es integrado como parte del viaje. Mientras otros se quiebran ante la presión de lo desconocido, Sagitario utiliza cada obstáculo como señal de que está acercándose a una verdad mayor. Esa capacidad de crecer en medio de la tormenta, de mantenerse leal a su esencia sin importar cuántas veces el mundo intente doblegarlo, despierta admiración y una sensata envidia en quienes desearían poseer esa misma fuerza interior. No se trata de resistencia rígida, sino de flexibilidad sabia, del arte de doblarse sin romperse, del coraje de renacer en la misma batalla que intentó derrotarlo. Hay también un magnetismo que no nace del ego, sino de la vibración expansiva que Sagitario transmite sin proponérselo. Es la sensación de estar frente a alguien que siempre sabe un poco más de lo que dice, como si guardara en su mirada mapas antiguos y rutas hacia futuros inexplorados. Se envidia esa luz que nunca parece extinguirse, esa manera natural de inspirar a otros, incluso cuando Sagitario solo está siendo auténtico. Su energía despierta en los demás la idea de que todo es posible, y no todos toleran verse reflejados en alguien que les recuerda que sus propios límites son autoimpuestos. Otro aspecto que genera profunda envidia es la libertad interior de Sagitario, una libertad que no depende de circunstancias, dinero o entorno, sino de una naturaleza que no conoce cadenas. Otros pueden cambiar de ciudad, de trabajo o de compañía buscando sentirse libres, pero Sagitario ya nació siendo territorio abierto. Es la mente sin fronteras, el espíritu que no negocia con la conformidad y el corazón que no se encierra en jaulas. Esa libertad se convierte en un recordatorio incómodo para quienes han renunciado a sus sueños por miedo,
para quienes han elegido el silencio cuando su alma pedía gritar. En Sagitario, la libertad es una fuerza viva, una llama que no se apaga, y esa autenticidad provoca admiración envuelta en deseo. También se envidia su capacidad de conectar con el sentido más profundo de cada experiencia. Sagitario no vive por vivir ni acumula momentos vacíos, sino que crea relatos que dan coherencia a su paso por el mundo. Donde otros ven rutina, Sagitario ve iniciaciones. Donde otros sienten monotonía, Sagitario encuentra mensajes escondidos. La vida se convierte para él en un libro sagrado lleno de símbolos, pruebas, aprendizajes y recompensas. Esa visión elevada del camino personal causa admiración, porque transforma incluso las caídas en capítulos gloriosos. Es fácil envidiar a quien convierte cada día en una aventura mitológica mientras otros sienten que su historia avanza sin propósito. Hay algo más profundo aún, la capacidad de Sagitario para amar sin perderse. La intensidad emocional de otros signos puede llevarlos a diluirse en el sentimiento, pero Sagitario conserva su eje mientras se entrega. Ama sin abandonar su propia brújula, sin renunciar a su misión, sin aferrarse por necesidad. Su amor es expansivo, generoso, ligero y a la vez profundo, un tipo de amor que no sofoca, que no exige posesión, que ilumina en vez de aprisionar. Y esa forma de amar, libre y a la vez leal, es un tesoro difícil de imitar. Muchos desearían tener esa combinación de independencia y capacidad afectiva, pero solo Sagitario logra mantener el equilibrio. Finalmente, se envidia la suerte que parece acompañarlo siempre, esa especie de protección cósmica que lo guía incluso cuando tropieza. Pero no es suerte ciega, es la consecuencia de su fe, de su ímpetu, de su capacidad para decir sí a la vida incluso cuando el mundo intenta imponerle un no. La fortuna favorece a Sagitario porque se atreve, porque confía, porque abre puertas que otros ni siquiera se animan a mirar. Su suerte es un eco del universo respondiendo a su valentía, y quienes observan desde afuera desean que esa misma chispa los guiara. En cada una de estas cualidades vive el motivo profundo de la envidia hacia Sagitario, representa lo que muchos anhelan ser, pero temen intentar. Sagitario encarna la grandeza que nace cuando el espíritu se niega a vivir pequeño, y por eso su presencia deja huellas luminosas, recordando al mundo que lo extraordinario no es un privilegio, sino una elección. En lo más profundo del espíritu de Sagitario existe un fenómeno que muchos observan con asombro y, sin admitirlo, con una intensa envidia, la manera en que su energía se expande más allá de su propio cuerpo, como si una parte de su alma estuviera siempre adelantada unos pasos en el camino. Es una presencia que anuncia avance, un impulso que inspira movimiento incluso en quienes tienden a quedarse quietos. Sagitario emana una frecuencia que vibra con el cambio, con el crecimiento, con las metamorfosis inevitables de la vida. Esa capacidad de adelantarse al tiempo, de sentir antes de comprender, de intuir antes de ver, crea una fascinación profunda en quienes se acercan a su órbita, porque revela un poder que no puede aprenderse, es innato, ancestral, casi profético. También se manifiesta en Sagitario una virtud que pocos poseen y muchos desearían cultivar, la inocencia sabia. No se trata de ingenuidad, sino de una pureza interior que le permite creer nuevamente incluso después de haber visto la oscuridad. Otros, tras una decepción, cierran puertas y sellan ventanas, pero Sagitario mantiene encendida la llama que lo impulsa a confiar de nuevo. Esta cualidad produce admiración, y al mismo tiempo, un eco de envidia en quienes ya no encuentran la fuerza para renovarse. Esa inocencia sabia es lo que lo convierte en un eterno caminante que jamás pierde la capacidad de maravillarse. Mientras muchos creen que ya lo han visto todo, Sagitario descubre mundos en cosas que otros consideran ordinarias, y esa capacidad de asombro constante es un tesoro que otros ansían y no pueden recuperar. Existe además una cualidad silenciosa que Sagitario lleva en el alma, el valor de cuestionarlo todo sin miedo al desconcierto. No busca provocar por rebeldía, sino hallar respuestas que elevan su conciencia. Su espíritu filosófico lo empuja a romper estructuras mentales que otros prefieren conservar por comodidad. Esa libertad para desafiar creencias arraigadas, para buscar verdades más grandes aunque ello implique desmontar antiguas seguridades, crea una aura de grandeza intelectual que despierta admiración. Muchos desearían tener ese mismo impulso por la expansión mental, pero temen enfrentarse a la posibilidad de descubrir que su mundo puede ser más amplio de lo que creían. Sagitario no teme a la incomodidad del crecimiento, y esa valentía intelectual es una de las cualidades que más envidia genera. A esto se suma la habilidad de Sagitario para vivir en armonía con la propia contradicción. Mientras otros luchan por encajar en moldes simples, Sagitario abraza su complejidad. Puede ser impulsivo y reflexivo,
salvaje y tierno, aventurero y profundo, sin sentir que debe renunciar a ninguna parte de sí. Esa hermosa dualidad, que fluye sin esfuerzo, despierta envidia en quienes sienten que deben amputar fragmentos de su identidad para ser aceptados. Sagitario demuestra que la coherencia no se basa en ser igual todos los días, sino en ser fiel a la vibración más auténtica del propio espíritu. Esa autenticidad multifacética lo convierte en alguien impredecible, magnético y difícil de olvidar. Otra cualidad poco mencionada es su relación natural con el tiempo. Sagitario posee una percepción del ritmo de la vida que le permite saber cuándo avanzar con ímpetu y cuándo esperar con paciencia. Siente intuitivamente cuando algo ha cumplido su ciclo, cuando un capítulo debe cerrarse y cuando un salto es necesario. Esa danza intuitiva con los ciclos del universo es profundamente envidiada por quienes se quedan atrapados en situaciones que ya no les pertenecen. Sagitario, en cambio, fluye con el destino sin perder protagonismo, como si comprendiera el lenguaje silencioso del cosmos. Esa calibración interna lo lleva a estar en el lugar correcto justo cuando la vida está lista para abrirle un portal. También genera fascinación su capacidad para sanar sin dramatismos. Cuando Sagitario cae, no convierte la caída en un refugio ni en una identidad, sino en un punto de impulso. Duele, sí, pero no lo detiene. Su espíritu, tocado por el fuego mutable de Júpiter, encuentra siempre una forma de reconstruirse con mayor sabiduría. Esa fortaleza silenciosa, casi invisible para el ojo superficial, toca profundamente a quienes lo observan. Muchos desearían poseer esa recuperación rápida del alma, esa habilidad para recordar que la vida sigue siendo gigante incluso después de un golpe. Sagitario no se queda atrapado en el pozo, porque sabe que nació para ver el mundo desde las alturas, no desde la sombra. Incluso su relación con los sueños genera envidia. Para Sagitario, soñar no es un acto de fantasía, sino un acto de poder. Sus sueños son declaraciones al universo, promesas que se atreve a pronunciar antes de que existan pruebas de que serán posibles. Otros sueñan en silencio por miedo a fallar. Sagitario sueña en grande porque entiende que cada visión contiene una parte de su destino. Y el mundo, de forma inexplicable, parece responderle. No porque la suerte sea su aliada incondicional, sino porque su espíritu expansivo abre caminos allí donde otros solo ven barreras. Su audacia para imaginar la vida que desea provoca admiración, y también envidia en quienes no se atreven a desear tanto. Por último, hay un aspecto que pocos dicen abiertamente: Sagitario inspira libertad incluso cuando no intenta hacerlo. Y esa inspiración, tan natural, tan espontánea, mueve algo profundo en quienes lo rodean. Despierta en otros la necesidad de romper cadenas, de buscar propósito, de volver a vivir desde el alma. Pero no todos están preparados para esa llamada. Algunos la sienten como un desafío incómodo, como un recordatorio de que llevan demasiado tiempo viviendo por debajo de lo que podrían ser. Esa sensación, mezcla de admiración, anhelo y envidia, es uno de los efectos más poderosos de Sagitario en el mundo. En cada una de estas facetas se revela lo que Sagitario encarna, una fuerza que recuerda a la humanidad que hay algo más allá del miedo, algo más allá de lo conocido, algo más allá de lo pequeño. Y es por eso que tantos lo admiran, lo siguen, lo envidian y, finalmente, buscan aprender de él. Sagitario es la flecha que señala hacia arriba, el espíritu que nunca deja de expandirse, el viajero que inspira a los demás a levantarse y avanzar hacia su propia grandeza.